Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Televisión, Regeneración Pluralidad. Esta tarde nos complace mucho tener oportunidad de platicar con un oaxaqueño icónico a nivel nacional, un investigador del derecho electoral, de la opinión pública. Nos referimos al maestro Gustavo Meijueiro Nájera, quien, por cierto, déjenme presumir, fue profesor en la maestría de mi hija mayor, Carla Irina, cosa que le agradezco infinitamente porque permitió que le diera luces a Carla. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Hay muchas cosas que comentar y sobre todo de reconocer. Es mi convicción profunda jamás regatear mérito alguno a nadie. Y en este caso, pues me alegra, me satisface profesionalmente que un joven oaxaqueño esté destacando a nivel mundial como presidente de la Asociación Mundial de Investigación de la Opinión Pública, capítulo América Latina. De entrada, felicidades. Muchas gracias, que sea para bien de usted, de Oaxaca, de México y de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Alfredo. No, pues antes que nada, muy buenas tardes a ti. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos hace favor de seguirnos aquí en Detrás de la Noticia a través de estas cámaras de regeneración. Sí, efectivamente, hace unos días fui nombrado por quienes conformamos esta asociación de profesionales para la investigación de la opinión pública en América Latina, dentro de WAPOR, es los nombres de esta asociación de profesionistas en inglés, como presidente del capítulo Latinoamérica, que comprende a los profesionales pues, de México, de toda Latinoamérica, ¿no? De los 19 países de América Latina y también de España. Entonces, pues a mí me enorgullece mucho, me satisface mucho porque es una pata en la vida académica que tengo por la investigación de la opinión pública y bueno, pues ser reconocido por el ala de estos profesionales como presidente de la asociación por los próximos 2 años, pues es un orgullo, por supuesto, profesional muy grande, un honor, por supuesto, pero también me enorgullece mucho que a través de esto ahora Oaxaca, dentro de los investigadores de opinión pública en la región, pues se ponga nuevamente en el foco, ¿no? Creo que es una oportunidad también para poder presumir Oaxaca a una parte de los académicos que están interesados por la opinión pública y por la democracia en la región. Pero muchas gracias, Alfredo, por esta invitación y un honor estar aquí contigo. Salvo su mejor opinión, considero que la esencia del derecho a la información, de la opinión pública, es la libertad de expresión, la libertad de prensa, y hoy en día, pues la opinión pública, en refuerzo de estos dos derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales y convenciones, pues realmente es un contrapoder, quizás el único al que temen los gobiernos, porque lamentablemente las ingenierías constitucionales de los Estados-nación pareciera que fueron confeccionadas como trajes a la medida para garantizar la impunidad, pero no así con los medios de comunicación. Estamos viendo cotidianamente las exhibidas que le ponen a los diversos presidentes y jefes de gobierno, como Trump, como el propio presidente López Obrador, en fin. ¿Considera que es un contrapoder en la realpolitik?
Bueno, sin duda los medios de información creo que tienen un papel fundamental en la sociedad moderna. Lo han tenido durante mucho tiempo y los medios de información, pues por supuesto que han sido testigos y propiciado también a través de la información que difunden, incluso grandes transformaciones sociales. Pero hoy en día, pues se mantienen como el poder precisamente que tienen es el poder transmitir a la sociedad pues una parte de una verdad que están continuamente retratando y que a través de sus plumas, a través de las pantallas, a través de los micrófonos, pues están señalando de distintos puntos de la política pública en los distintos países. Creo que estas voces son fundamentales para que la sociedad hoy en día pueda tener mejor información. Claro. Y con base a esa mejor información hacerse su propia opinión, su propia valoración. Creo que hay un ejercicio que creo que es fundamental y pasa por los medios de información, que es el ejercicio crítico de cualquier ciudadanía, ¿no? O sea, yo soy de los que opina que la participación ciudadana no únicamente la debemos de ver el día de las elecciones cuando la ciudadanía acude a las urnas, sino también la debemos de ver y debemos acostumbrarnos a ella a través del ejercicio crítico que la ciudadanía hace cotidianamente de sus representantes, de sus gobernantes, etcétera, ¿no? Y para eso requiere de información. Y esa información se la puede, la principal fuente de información, pues son los medios acreditados de información. Creo que es un ejercicio que está en construcción, pero esa es la participación de la ciudadanía a la que debemos de aspirar como país democrático que somos, ¿no? Creo que en la medida en que la ciudadanía sea crítica o esté de acuerdo con las políticas públicas implementadas por los representantes o por los gobernantes, en esa medida también la ciudadanía podrá tener mejor valoración de la calificación de sus gobernantes. Y esa calificación podrá retransmitirla, a lo mejor con un voto, en la siguiente próxima elección, ya sea con un voto de castigo o con un voto de apoyo, ¿no? Hacia quien gobierna o quien pretenda reelegirse, porque ahora en México está permitida la reelección, o hacia el partido político gobernante. A quienes nos apasiona la ciencia política nos llaman la atención conceptos como los que acaba de mencionar, ¿no? Calidad de la democracia, en la que incluso la supuesta cuna de la misma es deficitaria, Estados Unidos de América. Y otro concepto interesante que quiero rescatar y pedirle que ampliemos sobre él, ¿no? La importancia que tiene el ser un Estado de derecho democrático, porque incluso las dictaduras persistentes, Cuba, Norcorea, son estados de derecho, regidos por una constitución. Sin embargo, es discutible que sean estados democráticos. Y, en mi opinión, incluso México es cuestionado severamente en ese sentido, por falta de participación permanente de la ciudadanía, por falta de información, de concientización, de organización, de movilización para bien, no para presionar y chantajear a las autoridades como ocurre frecuentemente en Oaxaca. ¿Qué opinión le merece esta situación? Yo creo que, por supuesto que estamos en un país que desearía ser en donde se aplicara el Estado de Derecho, ¿no? Donde se aplicaran las leyes, donde se aplicaran concienzudamente una división de poderes como las que tenemos formalmente aquí en el Estado, en ¿no? la Constitución. Y creo que todo esto es muy válido, pero tú decías una cosa, ¿cuál es la diferencia entonces entre un Estado de derecho democrático
y un Estado de Derecho en donde pues, no aplican estos valores democráticos. Y ¿sabes qué? Yo creo que uno de los principales valores que yo aprecio mucho, y yo creo que coincidirás conmigo, de la que gozamos, por ejemplo, aquí en México, es de la libertad. O sea, la libertad o las libertades son uno de los valores que fundamentales, fundamentales, por supuesto, y que no los podemos observar en otro tipo de países, en otro tipo de regímenes, ¿no? O sea, hoy día, por ejemplo, vemos que en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de poner un límite a la libertad con la que han vivido en esa ciudadanía, pues hay manifestaciones, etcétera, de gente que aprecia ese valor de la libertad y una represión contra ese tipo de manifestaciones. Entonces, creo que la libertad es tal vez uno de los mayores... El mayor superior que podría tener cualquier ser humano, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, la libertad de poder dedicarte a la profesión que tú, lícitamente, que tú quieres, ¿no? O en este caso de lo que estamos hablando, la libertad de poder decir lo que uno piensa, ¿no? Y poder expresar lo que uno piensa, pues sería uno de los principales valores que tenemos como mexicanos. Que a lo mejor nos estamos acostumbrando a ellos y por eso no lo valoramos. Y voy a matizar un poquito, porque las nuevas generaciones pues han vivido en un estado de alguna forma democrático, en donde a través de las elecciones hay una alternancia de poderes, ¿no? Y las personas que tienen 18 años, 20 años, pues han crecido en este modelo. Pero no se imaginan cosas que sucedían en otras épocas, como tú las sabes muy bien, ¿no? En donde pues inclusive estar atrás de un micrófono no tenías la libertad de decir las cosas que hoy día sí se pueden decir, ¿no? Que sí se pueden manifestar, que sí se pueden criticar. Vemos, por ejemplo, expresiones de libertad de expresión en las redes sociales y sin límite alguno. Sin límite alguno, ¿no? Y creo que, la libertad de expresión no debería de tener límite, pero a veces también se transgrede el derecho. Autorregulación, ¿no? Exactamente, se transgrede el derecho de otras personas, etcétera. Pero esto no lo teníamos. Claro. Esto no lo teníamos. Y creo que es algo que en una sociedad como la nuestra debemos de procurar. Preservar y fortalecer. Preservar y fortalecer, porque forma uno de los pilares que puede tener cualquier ser humano, ¿no? La libertad. Y vivimos en un régimen de alguna forma de libertades dentro de un Estado de Derecho, en donde hay reglas, ¿no? Claro. En donde hay normas, en donde también lo que no debe pasar es que pues haya transgresión a esas normas, porque entonces la vida se vuelve un caos. Pero este es uno de los valores, creo, que podemos tener en la región, claro, en los países democráticos, y que no observamos en otro tipo de países que no son democráticos, o incluso en algunos países que hacen intentos de regresión para limitar algunas de las libertades que hoy gozan los ciudadanos. Venezuela, concretamente. Pues yo no quiero referirme a ningún país en lo particular, claro. pero bueno, si observamos intentos de regresión de regímenes que en un intento por controlar, ¿no? En un intento por controlar, pues van dando pasos que van limitando esas libertades, ¿no? Yo me atrevo, ¿sabes qué? Me atrevo a recomendarle a todo tu auditorio un libro que para mí refleja mucho, hablando de Estados Unidos, claro, que tú decías, hablando de Estados Unidos, refleja mucho este intento en el país que referimos como modelo de democracia, Así ¿no? es.
intentos desde quien tiene la presidencia de la República de limitar los poderes, los otros poderes, el Congreso, ¿no? El poder que está distribuido de alguna forma, el uso del poder y que hay pesos y contrapesos, ¿no? Ese uso del poder, bueno, pues hay un libro que habla de todos estos intentos, principalmente aborda el punto de Estados Unidos, pero nos habla de otros intentos de países democráticos que han abandonado esa línea democrática y que a través de paulatinamente algunas regulaciones han dado marcha atrás y han dado paso a regímenes autoritarios, ¿no? Y me estoy refiriendo al libro de cómo mueren las democracias, ¿no? Es una gran lectura. Muy interesante. Una gran lectura para que quien les interese estos temas, es un libro que deberíamos de leer muy actual. Obligadamente, ¿no? Para entender muchos de los fenómenos actuales. Ahora, maestro, la inteligencia humana no tiene límite, salvo autolimitación, ¿no? Y como parte de esa ilimitada inteligencia, particularmente el mexicano es genial. Claro ejemplo de ello es usted, joven talentoso, que está triunfando a nivel internacional. Te aprecio el comentario. Pero, salvo fuera de los investigadores, los políticos, los gobernantes, de todos los partidos, no solo del PRIAN, sino hoy en día de Morena, son genialmente perversos para mal en la mayoría de sus decisiones. Y así vemos cómo, frente a la teoría constitucional que establece la división de poderes, los pesos y contrapesos, las reformas en el artículo 11 constitucional para garantizar a plenitud los derechos humanos, ¿no?, de tercera generación incluso, vemos que la partidocracia cada día se fortalece y dinamita las instituciones nacionales, que han costado mucho sacrificio e incluso derramamiento de sangre. Ahí están las peleas a muerte por las dirigencias de los partidos, ahí está el exceso de libertinaje en el caso de las marchas, bloqueos, toma de oficinas, retención de funcionarios, en el caso de Oaxaca. ¿Qué opinión le merece todo esto? Hay varios puntos a través de los cuales abordar esto. Creo que, por ejemplo, un primer punto podríamos decir, qué bueno que se puede hacer todo esto de las marchas que dices, ¿no? De las manifestaciones, porque hace algunos años eso no se podía hacer, claro, ¿no? Entonces, qué bueno que hoy se pueden hacer. Qué malo que de repente haya grupos dentro de esas marchas que transgreden sus propios derechos e invaden derechos de terceras personas. Así es. O perjudican propiedad privada o propiedad de todos, ¿no? O propiedad pública en su paso en esas manifestaciones. Pero sin duda es un reflejo de la desesperación social que reclama ese problema y que no tiene una atención debida por parte de las autoridades que les toca atender ese problema. Entonces, ese es un punto. Y por el otro, mencionas que, como mencionas, o sea, pues por un lado tenemos el Estado de Derecho y por el otro lado tenemos grupos, partidos, etcétera, que su actuación pareciera ir como en contra de un beneficio social colectivo, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que justo estaba yo hablando el fin de semana pasado con un grupo de alumnos a los que tengo oportunidad de dar clase en una materia, en una maestría en una universidad aquí en Oaxaca. Y hablábamos precisamente de esto. Desde la ciencia política se explica a través, pues, por ejemplo, de
Hay un teórico que se llama Anthony Downs que lo que menciona es no nos confundamos. Lo que pretenden los gobiernos y lo que pretenden los partidos no es necesariamente el beneficio de las colectividades, sino lo que buscan es preservarse en el poder. Y entonces para poder preservarse en el poder hacen toda una serie de acciones que les maximicen su beneficio, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista académico lo podemos abordar de distintos puntos, pero sin duda alguna creo que la verdad es que a lo largo de muchos años nos hemos dado como sociedad una serie de normas, de reglamentos que buscan que la actuación y que la regulación de la actuación de la sociedad sea cada vez mejor y que no exista abuso por parte de algún grupo. Y eso es lo que debería de prevalecer. Y para eso también hacen falta dos cosas a veces. Hace falta el poder del Estado para poder ejercer las normas y las atribuciones que tiene. La legitimación en el ejercicio del poder, ¿no? Sin decir que se tenga que actuar de forma represiva, claro, ¿no? Pero asumiendo las responsabilidades. Y por parte de la ciudadanía sí nos hace falta también saber entender otro tipo de valores como la tolerancia y como el respeto al Estado de Derecho para no transgredir precisamente esas normas en la búsqueda de mejores condiciones que uno busca o uno reclama. Creo que ahí tiene que haber cierto equilibrio para una convivencia social de mejor manera. Totalmente de acuerdo con usted, maestro. Suscribo plenamente sus palabras. Sin embargo, educado en la vieja escuela de las instituciones nacionales en las que se privilegiaba el honor y la lealtad, no promuevo la represión ni el autoritarismo, pero sí el ejercicio, el respeto absoluto al Estado de Derecho y a las leyes que de este emanan. Y tenemos ejemplos claros a la vista de todos en democracias maduras que bien nos pueden ayudar, sin duda, a enriquecer nuestra movilidad, nuestra cultura de participación y de reclamo y de demanda y de exigencia en demandas justificadas, porque lamentablemente en las más de 600 organizaciones sociales que han conformado la industria del chantaje en Oaxaca, no todas sus demandas son justificadas. Quiero referirme a dos casos concretos que pueden ilustrarnos qué hacer y cómo hacerlo. En la cuna de los derechos humanos, Francia, hay ejercicio severo de respeto a la ley frente a manifestaciones violentas. Y hay todo un procedimiento para poder marchar, que cada vez se respeta menos, pero eso lleva también a choques más frecuentes con las corporaciones policíacas e incluso con la intervención del ejército, como ocurre en los propios Estados Unidos con la intervención de la Guardia Nacional. Un caso concreto. El otro, otra democracia madura como la Gran Bretaña. Bueno, ahí está la plena libertad de expresión y manifestación en Piccadilly Park. ¿Quieres gritar? ¿Quieres mentarle la madre a la reina? ¿Quieres? Ve, no afectes derechos de terceros. Es tierra sagrada ese parque. Y ahí, ¿quieres protestar desnudo? Hazlo sin ningún problema. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer, maestro? No solo desde la teoría politológica, sino desde el ejercicio real del poder, como usted lo hace como presidente del Instituto, ¿no?, Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que es una palabra clave y un ejercicio indispensable. Sí, sin duda. Creo que poder llegar a esta actuación madura de que las sociedades democráticas avanzadas tienen, tiene que ver también con el tipo de norma y el tipo de regulación que se dan.
y que se va construyendo a lo largo del tiempo y que va cimentando una sociedad. Por ejemplo, nosotros aquí en Oaxaca, pues una de las cosas yo creo que más valoramos, todos, ¿no? Todos los oaxaqueños, son nuestras propias comunidades y nuestros propios usos y costumbres. ¿Estás de acuerdo? O sea, para nosotros, por ejemplo, a cualquier oaxaqueño tú le dices que es el tequio y seguramente casi todos los oaxaqueños hemos tenido la oportunidad de ser tequio en algún momento. Así ¿no? es. En la comunidad en donde vives, en donde creciste, pero también en la escuela. Si creciste en una zona urbana, claro. ¿no? Pues también en tu colonia, en tu fraccionamiento. En tu calle, ¿no? simplemente. Exacto, en tu calle, en la escuela, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, mira, cuando yo era niño, parte de la primaria la estudié en una primaria que está aquí muy cerquita. La 20 de noviembre. No, era General Lázaro Cárdenas. Ah, ok. Ahí yo concluí mi primaria, una escuela pública, que está a la orilla del río. Así es. Junto al fraccionamiento de La Cascada. Así es. ¿no? Y tiro por viaje, por lo menos una vez al año, o unas 2 veces al año, bajaba el río muy fuerte en la época de lluvias y se inundaba, pues, gran parte del fraccionamiento y se inundaba la escuela. Así es. ¿no? Y entonces yo me recuerdo como niño colaborando con nuestros papás, con nuestros maestros, con el ejército en su plan en ese entonces, el DN3, Así es. entre todos a limpiar la escuela. Por supuesto. ¿No? A limpiar la escuela. Y eso era tequio. O sea, Así yo es. aprendí de alguna forma, pues que a mí en un principio de chiquito me decían que era tequio y yo decía, pues ir a limpiar la escuela, ¿no? Después entendí era la primera referencia. Cuando fui creciendo, ¿no? Que el tequio era pues ese trabajo colaborativo de alguna forma voluntario. ¿A qué me refiero con esto? Yo me refiero a que los usos, las costumbres que tiene una comunidad van tomando cimiento con el paso de los años. Claro. ¿No? Con el paso de los años. Entonces, es muy difícil que de un año a otro, aquí en México o en Oaxaca, pues podamos lograr una sociedad más colaborativa y respetuosa del deber ser y del respeto al derecho del tercero en la parte, digamos, como de la manifestación y de la participación ciudadana, ¿no? Pero creo que a eso debemos de tirarle. Debemos de tirarle, por ejemplo, a la posibilidad de manifestarnos contra algo que no estemos de acuerdo, sin violentar derechos de terceros, pero sabiendo que esa manifestación va a tener el sentido que toda manifestación tiene, claro, que es que haya una atención adecuada a la adecuada y obligada a la demanda que por supuesto. Entonces, creo que aquí se ha malentendido que la única forma de tener una atención adecuada es violentando los derechos de los terceros, porque es la única forma en que la autoridad nos hace caso a la ciudadanía. Y creo que sí, esos son los incentivos perversos que debemos de cambiar. Así es. ¿Y cómo los cambiamos? Con normas y con educación ciudadana. Definitivo. No es algo de un día para otro. No. Es un proceso. Pero es un proceso al que debemos de aspirar. Claro. Pero mientras sigamos teniendo este tipo de incentivos negativos con los cuales se construyen las leyes, con los cuales se construyen las normas, pues va a ser muy difícil cambiar esta percepción. Te pongo un ejemplo. Mira, tú puedes, cuando regulas un problema, puedes regularlo de 2 formas. A ver, por ejemplo, imagínate una persona que va manejando su vehículo en cualquier calle, ¿no? Imagínate si estás en Oaxaca o en cualquier lugar, ¿no? Y estás manejando tu vehículo a la 1 de la mañana, ¿sale? La calle desierta, es noche y te toca un semáforo rojo. El semáforo rojo es una luz universal que te dice alto, ¿no? Imperativa. O sea, no es una luz que te dice, fíjate si no viene nadie, ¿no? Fíjate si no te están viendo y te pasas. Luz roja es luz roja. Claro. Aquí en China, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Okay. Sin embargo, ¿por qué, por ejemplo, gran parte de las personas manifiesta, hablando de opinión pública,
que cuando ve una luz en rojo, en estas condiciones, a la 1 de la mañana, una calle sola, una calle oscura, no se detiene, se pasa. Así es. ¿No? Son los incentivos que le pones. Claro. Imagínate el mismo caso, pero ves una luz roja a la 1 de la mañana y junto a la luz roja ves una patrulla de policía. Te detienes. ¿Te pasas? Claro ¿Te detienes? Claro. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es esto? Son los incentivos, los diferentes tipos de incentivos que ponemos en los propios tipos de regulación. Y no deben de ser incentivos coercitivos o incentivos punitivos. Punitivos. No. Estoy poniendo este ejemplo burdo. Tienen que ser convicciones. Cultura. Estoy poniendo este tipo de ejemplo burdo para pero decir, muy ilustrativo. Para decir, oye, el tipo de sociedad que estamos creando parte mucho del tipo de regulación que nos estamos dando. Definitivo. Y no es de que se tenga que tener una sobreregulación. Así es. Lo que se tiene es, porque a lo mejor estamos sobreregulados, pero no sobre lo que se necesita, o sea, no sobre los puntos. Puedes tener una ley de 500 artículos que no te dice nada, o puedes tener 5 simples artículos. Es uno de los excesos en México. Sí, puedes tener 5 simples artículos. Muy claritos. Que te puntualice exactamente la norma de las conductas y eso va creando la forma de convivencia social en las comunidades. Totalmente de acuerdo, maestro. A un politólogo extraordinario como usted, mi reconocimiento nuevamente. Te lo aprecio. Pero además no desde el cubículo de la torre de cristal, ¿no? Especulando etéreamente, sino en el ejercicio real del poder. Tenemos graves problemas en México, pero específicamente en Oaxaca. Hemos prostituido la cultura ancestral de los usos y costumbres, convirtiéndolos en abusos y malas costumbres que saltan a la vista, primeramente. Segundo, usted no ignora como investigador, y yo tampoco lo ignoro al privilegiar el trabajo de inteligencia, que la inmensa mayoría, hay honrosas excepciones, en estas más de 600 organizaciones políticas y sociales beligerantes, que tienen dueño, que traen el fierro de un establo en las ancas, y ese fierro pertenece a los establos de los exgobernadores, documentado, ¿no? No es un señalamiento irresponsable, por la permanente pugna en la preservación y crecimiento del poder, si se está en el poder, o bien por recuperarlo, por retomarlo. Es ahí donde corresponde efectivamente a la ciudadanía exigir respeto absoluto al Estado de Derecho y a las leyes que de este emanan, con su característica principal: todos iguales, todos coludos o todos rabones. La pregunta: ¿qué hacemos al combinar teoría y práctica para motivar desde los medios de comunicación, desde las instancias académicas, desde los órganos autónomos como el IEPCO, a despertar esa conciencia ciudadana? Creo que tal vez volvemos al inicio de lo que estábamos, de lo que tú estabas planteando al principio de la charla. Creo que tenemos que tener una ciudadanía cada vez mejor informada. Ahorita con la pluralidad de información que podemos tener a través de los dispositivos electrónicos, a través de las redes sociales, a través del teléfono, a través, ¿no? Estamos bombardeados tanto de noticias como de noticias falsas. Así es. Y creo que el deber, si vamos por una autorregulación, lo que debe de imperar, por ejemplo, pues por quienes hacen un ejercicio profesional de informar a la ciudadanía, pues es también a veces decir, oye, esa información es falsa, ¿no? Oye,
por la información que yo tengo, esa información traté de verificarla y no está verificada, ¿no? Así es. Aparece en un periódico, en un portal que igual, o sea, es creado específicamente para difundir esta información, porque todo eso se puede hacer ahora en la época de las redes sociales, Claro. pero yo creo que todos tenemos que poner un grano de arena para poder hacer un mejor ejercicio de todo esto. En este caso, los medios de comunicación pues tienen esta gran posible aportación, ¿no? Y responsabilidad además. Y yo creo que también hay responsabilidad Claro. con la ciudadanía. La responsabilidad de la ciudadanía, por supuesto, es pues informarse. Participar. Informarse de los asuntos de interés público, ¿no? Y tener una mejor participación ciudadana y crítica a la hora, por ejemplo, pues de darle el voto a un representante o a un gobernante o a un partido político, pero también para hacer una evaluación de su mandato, de su representatividad, de su acción al frente de esa responsabilidad que el pueblo le ha dado. Las instituciones tenemos la obligación, por ejemplo, creo que de normarnos bajo las leyes que están, ¿no? Y también creo que, ¿sabes qué? Yo lo que observo es que yo muchas veces, no sé si tú te has dado cuenta que hay veces que dicen, bueno, pues es que eso no es lo que se debe hacer, pero así está la ley, ¿no? Ok. También las instituciones, entonces tenemos la obligación de si ya una regulación no se adapta, es obsoleta o ya no se adapta a una condición social, también tenemos que hacerlo ver. Claro. Y también tenemos que poner en la cancha de quienes son los tomadores de decisiones en esta norma, pues una opinión informada, claro, desde el uso, digamos, o de la atribución de esta institución, para que se regule mejor una actividad o una conducta que no estaba siendo considerada en la ley o que ya de alguna forma no permanece, ¿no? Claro. Y tú decías una cosa al principio, esto de los usos y costumbres, que a veces parecen abusos y costumbres. Y malas costumbres. Y malas costumbres. Creo que puede llegar a verse así por el abuso precisamente de esa costumbre, claro, o de ese poder de un grupúsculo de personas que lo que intenta es mantenerse en un poder. Y a veces ellos mismos son los que transgreden los usos y costumbres sanos, convincentes que se da una comunidad. Así es. Pero lo que prevalece es ese sano uso y costumbre. Entonces, ¿qué es lo que debe de prevalecer? El abuso. El respeto. Lo que debe de prevalecer es ese respeto. Claro. Y fíjate que en términos de investigación de opinión pública, sí te he de decir, yo acabo de terminar un estudio que hicimos aquí en Oaxaca, un grupo de colegas investigadores, en donde hicimos una investigación sobre la cultura política que prevalece en el Estado. Y a nosotros nos interesaba conocer este aspecto que tú mencionas. Claro. Oye, en Oaxaca en términos generales pues hablamos mucho de los usos y costumbres, pero en otros lados vemos que los usos y costumbres parecieran, o hay quien dice pues que esto imposibilita algunas cosas o que se vuelve abuso, etcétera, ¿no? Y entonces hicimos un estudio en comunidades, y la mitad del estudio, de estudiar comportamiento de la ciudadanía, lo hicimos en municipios que se rigen por sistemas normativos, claro, y la otra mitad lo hicimos en municipios que se rigen por partidos políticos, claro, para comparar actitudes de ciudadanía que habita en un municipio y en otro. Y hay muchas diferencias, muchas similitudes, pero grosso modo en este tema, lo que te quiero decir es que para sorpresa y para agrado de los oaxaqueños, claro, actitudes democráticas hay mucho más establecidas y mejor establecidas en los ciudadanos que habitan en los municipios de usos y costumbres que los que habitan en sistemas de partidos políticos. Totalmente de acuerdo. Y a lo mejor algunos lo intuíamos o a lo mejor teníamos esta hipótesis, ¿no? Pero ya con los datos, claro, ya con los datos, ¿no? Y con el diseño estadístico, claro, y metodológico, sí, te puedo decir esto, y esto es de gran orgullo. Claro. Y esto es de gran significancia. ¿Por qué razón? Pues porque
eso significa que la pureza, esto que decíamos, ¿no? El deber ser de los usos y costumbres prevalece y es lo que gusta y es lo que apetece. Y mira, por ejemplo, hay mucho más respeto por un presidente municipal emanado en su comunidad de usos y costumbres que un presidente municipal que es electo a través de partidos políticos. Porque en este lado de usos y costumbres es más cercana, ¿no? Es más cercana, hay más confianza, piensan que hay menos corrupción comparativamente hablando, ¿no? Entonces, una gran, yo lo exponía en un círculo con académicos que nos dedicamos un poco al estudio de esto, y una gran conclusión era, a diferencia de lo que pueden pensar mucho, diferente en otros lados, ¿no? Claro. Que no sea Oaxaca, porque en Oaxaca valoramos mucho esto, ¿no? Porque lo vivimos. Porque lo vivimos y lo sabemos de ello, ¿no? Y porque también es muy saludable. Y a diferencia de lo que se pueda pensar en otros lados, ¿no? Los habitantes que están en este tipo de comunidades tienen actitudes mucho más democráticas que los otros. Y no lo saben, pero el punto es que no lo saben. Forma parte de su normalidad democrática, ¿no? Forma parte de su actividad cotidiana normal y con la que han crecido toda la vida. Así es. Y ese tipo de cosas, las buenas, creo que hay que preservarlas. Definitivo. ¿No? Y fortalecerlas. Claro. Y desde ese punto de vista, creo que en este caso, por ejemplo, yo con la cachucha que tengo de presidente del IEPCO, ¿no? O quienes estén, deben lo que debemos es tratar de preservar lo bueno, lo sano, en este tipo que nos da una vitalidad bárbara, un memorial, ¿no? En esta pluriculturalidad que tenemos en Oaxaca, en esta multiculturalidad, y en donde en Oaxaca debemos entender que debe de convivir la pluralidad normativa emanada indígena, ¿no? Emanada desde las instituciones positivas como el Congreso, las leyes, etcétera, como la normatividad emanada de los pueblos originarios, de las asambleas comunitarias de nuestros pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Entonces, creo que esta es la construcción que debemos de tener en las instituciones en Oaxaca y debemos de preservarlo. O sea, yo creo que debemos de preservar de todo lo bueno, ¿no? Debemos de preservar lo mejor. Nuevamente suscribo plenamente sus palabras, maestro. Ahora, hay sin embargo también producto de los intereses políticos, de los compromisos económicos, de la corrupción, de la complicidad, graves problemas en esta materia y que usted como presidente del IEPCO vive cotidianamente. La nefasta intervención de la partidocracia o de las cúpulas mafiosas, las más de las veces familiares de la partidocracia en nuestros propios pueblos y comunidades indígenas, donde transgreden esos valores superiores de usos y costumbres, despertando la ambición de grupos que dividen, enfrentan para llevar el proceso de selección y elección al sistema de partidos. Fíjate que esta es una gran verdad, lo que apuntas, y genera mucho conflicto y problema. Innecesario. Que es la lucha del poder, ¿no? Por los grupos. La lucha de poder en cualquier espacio, en cualquier circunscripción, en cualquier comunidad, siempre se ha dado. Pero en Oaxaca se da cada vez más a partir de que los municipios tienen recursos. Tienen recursos por el manejo de ese recurso. Claro. Cuando algunos municipios han transitado al correcto manejo de esos recursos, no hay problema. Así es. Y tampoco hay problema entre las propias comunidades que son independientes entre sí, pero que por ley forman parte de un municipio, porque también
tenemos distintos tipos de municipios en Oaxaca, Claro, ¿no? claro. O sea, llegó un momento en que dijeron, hágase un municipio en este territorio, y juntaron a varias comunidades que son independientes entre sí. Es más que autónomas, ¿no? Bueno, eran autónomas desde la Desde República de India, desde Claro. siempre, ¿no? Vi un reconocimiento con la República de Indias, y a diferencia de lo que pasó en otros, con la conquista, a diferencia de lo que pasó en otros muchos estados, Países, ¿no? en otros muchos estados de la Nueva España, Ajá. en Oaxaca, por la orografía, por el Claro. respeto, por quienes en ese entonces estuvieron aquí y entendieron de alguna forma La realidad. la realidad, se dio un tipo diferente de convivencia del que se dio en otros lados. Así es. Y ese es el origen, de alguna forma, de que Sí, tengamos sí, tantas sí. comunidades. Claro. ¿No? Tenemos 570 municipios, pero tenemos más de 2.500 comunidades. Y esas comunidades, muchas de ellas, son autónomas de la cabecera municipal. Totalmente. Los abusos se empezaron a dar cada vez más a partir del uso de los recursos. De la ¿no? descentralización y desconcentración, ¿no? Sí, porque lo que sucede es, por ejemplo, le llega recursos a veces a una cabecera municipal, pero pues la cabecera municipal ya no le reparte a las demás comunidades. A las agencias. Cuando el reparto ha sido equitativo, Claro, no hay problema. Salen del problema, pero Claro. cuando el reparto no ha sido así, entonces pues viene una comunidad de decirle, pues yo quiero gobernar, y entonces viene el problema. Y en eso sí se han metido partidos, etcétera. Una de las cosas que efectivamente cuando llegamos al IEPCO y nos dimos cuenta de ello, era que las propias comunidades no respetaban lo que ellos tenían establecido como norma, Claro. para elegir a sus comunidades. Entonces, hay un compendio muy rico de todo esto, que poca gente lo conoce, Así es. que es el catálogo De municipios. de usos y costumbres. Así es. Y ese catálogo no solamente te dice, hay 417 municipios de usos y costumbres o de sistemas normativos Claro. indígenas y 153 de partidos políticos. Así No, es. lo que te dice o lo que te debe decir es, en el municipio A, ¿no? ¿Cómo eligen su forma de elección? Sí. Y esa Hay un forma- diagnóstico, ¿no? Hay una regla, Sí, hay una sí, regla sí. que es no escrita, pero hay Claro. una regla al fin en cada uno de los municipios. Sí. Y entonces luego nos ponen a nosotros a calificar esos municipios y a los tribunales a ver si respetaron esa calificación. Ok, ¿y cómo iban a respetar si no se conoce? Claro, ¿No? claro. Si no se conoce. Entonces, parte de lo que nos dimos esa tarea en el De sistematizar, instituto es ¿no? a sistematizar Así es. esa información. Claro. Y hoy en día te quiero decir, el catálogo siempre ha existido desde 1995, nada más que no se había actualizado. Así es. Y hoy en día es un catálogo lo más actualizado porque una vez de que nos fuimos expedientes, sentencias de tribunales, consultas al propio municipio, ¿no? Y lo pusimos de alguna forma con escrito. Hay quien dice, oye, pues es que las normas de usos y costumbres no son escritas. No es que sean escritas, pero están ahí en esta referencia y hoy en día le permiten al propio ciudadano de esa comunidad decir, oye, es que sí elijo así. O es que, oye, nos faltó hacerlo así. es. O es que, oye, al IEPCO le hace falta este paso porque también lo hacemos y no está. Pero no solamente ha dado gran certeza Claro. a las propias comunidades, también a los tribunales. Por supuesto. A los tribunales ya no dicen... Al ilustrarles. Al ilustrar, Claro, oye, este claro. municipio dice, ¿no? Así es. Según ellos, eligen así, y esta es su forma. Claro. Entonces ya con base en esto, los propios tribunales tienen un respeto de lo que pasa, de lo que dicen las comunidades que sucede a través de sus actas de asamblea que presentan. Claro. Y esta parte no sabes cómo ha ayudado a minimizar los conflictos. Los Claro, conflictos. por supuesto. Sí te debo decir, por ejemplo, que de un número N de conflictos que había anteriormente y que seguramente tú recuerdas, pues hoy día, después de la elección del año pasado, en donde los 417 municipios de uso y costumbres renovaron sus autoridades, haciendo uso de este catálogo que te digo, pues se minimizaron los conflictos, ¿no? Cuando yo llegué al instituto había más de 40 municipios Sí. que tenían administrador porque no habían podido celebrar Claro. sus Y elecciones. palacios etcétera, ¿no? tomados.
Y había municipios que no podían haber llevado sus elecciones, que tenían más de 10 años sin haber llevado a cabo sus procesos por asamblea, ¿no? Según sus usos y costumbres. Hoy en día, de esos 40 y tantos, únicamente fueron 3 municipios, 3 municipios los que no lograron los acuerdos internos, pero tuvimos municipios que lograron hacer su elección de autoridades en donde tenían más de 10, 12 años que no habían podido hacerlos. Entonces, efectivamente. No es únicamente tarea del instituto, no. Creo que es una tarea de muchos actores, pero lo que te digo es, creo que cada institución tiene que hacer lo que le corresponde. Definitivamente. Y en ese sentido, mientras cada una de las instituciones hagamos lo que nos corresponde y la ciudadanía haga lo que le corresponde, siempre estando mejor informada, creo que podemos ir aspirando avanzar a tener una sociedad mejor. Todos somos corresponsables, indiscutiblemente. Es correcto. ¿No? Nuevamente hemos vuelto al semáforo de color naranja por la irresponsabilidad de gran parte de la población. Exactamente. Al no respetar las medidas sanitarias obligadas. Y ya nos surge, ¿no? Por supuesto, volver a la nueva normalidad o anormalidad. Nos urge volver a la nueva normalidad, nos urge, pero en la medida en que haya personas que quieran maximizar su utilidad, minimizando el costo que tienen que pagar, es decir, pues yo quiero salir y no traigo cubrebocas, pues en esa medida contribuyo a generar mayor problema social. Así es. Maestro Gustavo Meijueiro Nájera, qué gusto. Quedan en el micrófono muchas preguntas pendientes. Por ejemplo, la improvisación, la ignorancia, en algunos casos, discúlpeme por utilizar una frase fuerte, la mala leche de las legisladoras y legisladores para adecuar la ley a la realidad. Pero bueno, no será la primera ni la última de las charlas que tendremos. Le agradezco a nombre de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión, la oportunidad de charlar en este programa Detrás de la Noticia. Y felicidades nuevamente por su nombramiento. Muchas gracias. Cuente con nosotros, tanto con Regeneración Pluralidad como con la plataforma de Mujeres Shaique para apoyarle en la difusión de sus actividades. Muchas gracias, estimado Alfredo. Yo encantado de estar aquí esta tarde contigo y compartiendo con tu auditorio. Pues yo encantado de estar aquí. Próximamente. Te lo aprecio mucho y muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia. Hasta la próxima.